El fuego de la guerra que no se apaga en Medio Oriente. Hola, soy Carlos Edward Osorio Aguiar, ciudadano, abogado de profesión y congresista colombiano. Hoy, como todos los lunes, tengo el gusto de compartir con ustedes un nuevo episodio de mi podcast Píldoras del Saber. Un año de guerra entre Israel y grupos terroristas de la región. Aunque la confrontación entre Israel y Hamas viene de tiempo atrás, podríamos decir que tuvo como punto de recrudecimiento y quizás de no retorno el 7 de octubre de 2023, es decir, hace un poco más de un año, cuando el grupo terrorista Hamas invadió territorio israelí en un hecho que quedó marcado en la historia y que seguiremos recordando a lo largo del tiempo, como ha sido, por ejemplo, el recuerdo del atentado a las Torres Gemelas del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York. Por eso podemos decir que en este mes de octubre se cumplió el primer aniversario de esta guerra que, lejos de terminar, ha escalado en ofensivas y en territorio. Eran las 6:30 de la mañana, hora de Israel. Amanecía el sábado 7 de octubre, un día que se encontraba entre dos festividades hebreas. Las festividades del Rosh Hashanah, celebrada el 2 de octubre como inicio del año en el calendario hebreo, y Yom Kippur, el Día del Perdón, que se celebra el 11 de octubre. Fiestas que se vieron opacadas cuando esa madrugada del 7 de octubre comenzaron a caer en Israel los primeros cohetes disparados desde Gaza. Minutos después, miembros de Hamas atravesaron la frontera que divide el país de la Franja de Gaza y atacaron y dispararon contra los asistentes al Festival de Música Nova. El mundo vio imágenes aterradoras, desconcertantes y casi increíbles de aceptar en pleno siglo XXI, donde los avances tecnológicos y científicos parecen ir años luz por delante de los avances sociales y en la solución de conflictos. De esa mañana aterradora, para los israelíes, las autoridades reportaron más de 1.400 personas muertas y 250 israelíes y extranjeros tomados como rehenes. En ese momento, la nación entró en luto y sus gobernantes juraron vengar la masacre perpetrada. Desde entonces, el gobierno de Israel, encabezado por el primer ministro Benjamín Netanyahu, prometió aniquilar al grupo terrorista Hamas, declarando el estado de guerra. Las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, movilizaron soldados e iniciaron convocatorias de reclutamiento para prestar servicio obligatorio. Según la ley, todos los ciudadanos mayores de 18 años, incluidos aquellos con doble nacionalidad, deben prestar servicio. Para los hombres, el periodo mínimo es de 36 meses, mientras que para las mujeres deben cumplir un mínimo de 24 meses. Los reservistas, que pueden ser convocados hasta los 51 años, también han sido llamados a la guerra. Aunque hay excepciones para prestar este servicio militar obligatorio, como los árabes israelíes, las mujeres religiosas, las personas casadas, quienes sean considerados no aptos por razones médicas o mentales, y los Haredim, término en hebreo para referirse a los ultraortodoxos, estos últimos desde la fundación de Israel en 1948, pues llegaron a un acuerdo con el gobierno para no ser parte de estas iniciativas y poder dedicarse a estudiar la Torá. Sin embargo, a propósito de este grupo poblacional, por orden de la Corte Suprema y el Parlamento israelí, deberán y podrán ser reclutados, lo que ha provocado
numerosas protestas en las principales ciudades del país. Desde el ataque terrorista, la frontera entre Palestina e Israel ha comenzado a acumular miles de soldados. Israel ha bombardeado y bloqueado Gaza, y su respuesta como defensa ha sido masiva, lo que ha causado una crisis humanitaria. Hasta julio de este año, casi 2 millones de personas habían sido desplazadas en Gaza, lo que equivale a cerca del 90% de su población total, según estimaciones de la Organización de Naciones Unidas, ONU. Esta cifra ya es asombrosa, pero detrás de ella se esconden tragedias humanas aún más dolorosas. Más de 42.000 palestinos han perdido la vida, incluidos más de 11.000 niños, mientras que otros 96.000 han resultado heridos. Gaza, un enclave asediado, ha sido escenario de innumerables violaciones de los derechos humanos. Desde el bloqueo casi total de alimentos, agua y medicinas, hasta la obstaculización deliberada de la ayuda humanitaria. Según Amnistía Internacional, estas acciones constituyen crímenes de guerra irrefutables. La situación en Cisjordania no es menos grave. Las estimaciones del Programa Mundial de Alimentos, PMA, indican que el conflicto en Gaza podría empujar a unas 600.000 personas en Cisjordania hacia la inseguridad alimentaria, un aumento dramático desde principios de 2023. La destrucción de infraestructura, incluida el agua potable y el tratamiento de aguas residuales, ha dejado a miles de personas sin acceso a servicios esenciales. A medida que se aproxima el invierno, el riesgo de inundaciones y enfermedades se convierte en una amenaza adicional para las comunidades que ya sufren las consecuencias de la ocupación militar y la violencia. Incluso en Israel, unas 90.000 personas han sido desplazadas debido a los enfrentamientos en la frontera norte, una cifra que probablemente ha aumentado desde junio. Mientras tanto, los esfuerzos de las agencias humanitarias, aunque cruciales, se ven obstaculizadas por la falta de recursos. La ONU hizo un llamado urgente por $426 millones para apoyar a los civiles en el Líbano, mientras que Estados Unidos comprometió $157 millones en asistencia. Sin embargo, estas cifras palidecen en comparación con la magnitud del sufrimiento humano. Las solicitudes para la ayuda al territorio palestino ocupado, por ejemplo, solo han recibido el 51% de los fondos necesarios, lo que significa que muchas personas no recibirán la asistencia básica que necesitan. La falta de una solución política viable por parte de los países que financian a los terroristas de Hamas y la falta de cooperación para la entrega de rehenes, que se cree que son más de 100 los que permanecen en Gaza y cuya liberación exige Israel, dificulta poner fin a la ocupación y garantizar los derechos humanos de los palestinos y libaneses. Este es el origen de esta catástrofe. El sufrimiento de todos los civiles involucrados en esta guerra, tanto palestinos como israelíes y libaneses, no puede seguir siendo visto como un daño colateral aceptable en un conflicto que parece no tener fin. El conflicto ha alcanzado una mayor escala. Hace unos 15 días, más exactamente el 30 de septiembre, Israel inició una incursión terrestre en Líbano, debido a la presencia del grupo Hezbollah, cuyo nombre en árabe significa, entre comillas, Partido de Dios, una organización islamista chiita respaldada por Irán. Esta organización tiene una estructura dual. Es un influyente partido político en Líbano y al mismo tiempo un grupo paramilitar. Fundada oficialmente en 1985, Hezbollah publicó una carta abierta en la que identificaba a Estados Unidos y a la entonces Unión Soviética como enemigos del Islam y establecía la destrucción de Israel
como uno de sus principales objetivos. El origen de Hezbollah está relacionado con la invasión israelí del sur del Líbano en 1982, cuando Israel buscaba eliminar a la Organización para la Liberación de Palestina, OLP, de la región. Esta invasión provocó que líderes chiitas disidentes del movimiento Amal, una milicia chiita prominente durante la guerra civil libanesa, formaran un nuevo grupo con apoyo de la Guardia Revolucionaria de Irán. Este grupo, que inicialmente fue conocido como el Amal Islámico, evolucionó para convertirse en Hezbollah. Desde 1992, el grupo ha sido dirigido por Hassan Nasrallah, bajo cuyo liderazgo ha crecido hasta convertirse en la fuerza militar más poderosa en Líbano. Aunque es popular entre la comunidad chiita libanesa, también es considerado por muchos como una amenaza para la estabilidad del país. Hezbollah ha ganado influencia en el sistema político libanés, llegando a tener poder de veto en el gabinete, lo que le permite bloquear decisiones gubernamentales clave. A lo largo de los años, Hezbollah ha mantenido su postura anti-israelí y ha sido acusado de llevar a cabo atentados contra objetivos israelíes y judíos a nivel internacional. La Unión Europea, Estados Unidos e Israel, entre otros, lo han designado como una organización terrorista. Su brazo militar tiene presencia significativa en las regiones del sur del Líbano y ha sido un actor clave en numerosos conflictos con Israel. Sin embargo, su influencia va más allá del ámbito militar. Como partido político, Hezbollah desempeña un rol importante en la vida política libanesa, gestionando redes de servicios sociales y obteniendo apoyo popular en áreas empobrecidas del país. Esto lo convierte en una fuerza política difícil de desafiar, a pesar de las críticas que recibe por su dependencia de Irán y su rol en los conflictos regionales. En resumen, Hezbollah representa un actor clave en la compleja dinámica de Medio Oriente, tanto por su capacidad militar como por su papel en la política interna del Líbano. Hezbollah no es cualquier grupo armado, como señaló Firas Matsat de Middle East Institute, es la fuerza militar no estatal más poderosa del mundo. Este hecho coloca a la región en una situación altamente volátil, con potenciales consecuencias catastróficas para el orden mundial. A diferencia de otras insurgencias, Hezbollah tiene capacidades militares que rivalizan con algunos estados, lo que eleva el riesgo de una guerra de mayor envergadura que podría extenderse mucho más allá de las fronteras israelíes y libanesas. El asesinato del líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, en un ataque aéreo Israel en Beirut, junto con otros altos comandantes del grupo, marca un punto de inflexión. La eliminación de Nasrallah, un líder simbólico y estratégico, no es solo una victoria táctica para Israel, sino un evento que podría desencadenar una respuesta masiva y desproporcionada por parte de Hezbollah. Ya lo vimos antes, cuando el asesinato del comandante Fuad Shur en agosto provocó una ofensiva que desató nuevas tensiones. La naturaleza cíclica de la violencia en la región parece estar diseñada para prolongarse indefinidamente. Israel, por su parte, ha respondido con una serie de ataques preventivos que involucran a unos 100 aviones, un número abrumador que indica la magnitud de la amenaza percibida. Alrededor de 40 zonas en el sur del Líbano han sido blanco de ataques aéreos con la intención de neutralizar miles de lanzaderas de cohetes. Estos ataques a gran escala no solo golpean a Hezbollah, sino también al frágil Estado libanés, cuya infraestructura ya está al borde del colapso debido a su crisis económica
y política. Este entorno ha convertido la frontera entre Israel y Líbano en una zona de guerra activa, con intercambio de fuego casi a diario desde el inicio de la guerra en Gaza. Los bombardeos y los ataques con cohetes amenazan con desestabilizar no solo a ambos países, sino a la región en su conjunto. La explosión de dispositivos de comunicación en Líbano en septiembre, que dejó decenas de muertos y miles de heridos, es solo un ejemplo de cómo el conflicto se está extendiendo hacia sectores de la población civil, sumando más víctimas inocentes al desastre. Sin embargo, lo más preocupante es la posibilidad de que estas tensiones desaten un conflicto regional o incluso global. Las potencias internacionales están observando de cerca, pero su capacidad para intervenir de manera efectiva parece limitada. Los intereses de actores globales como Estados Unidos, Rusia y potencias europeas se cruzan con los de actores regionales como Irán, que respalda a Hezbollah, creando una peligrosa mezcla de rivalidades políticas y militares. Nos encontramos, por tanto, ante un momento decisivo y crítico. Los analistas coinciden en que este es uno de los periodos más peligrosos en la historia reciente de Medio Oriente. El conflicto entre Israel y Hezbollah podría no solo afectar el equilibrio de poder en la región, sino también tener repercusiones impredecibles para la estabilidad global. La pregunta ahora es si las diplomacias internacionales podrán contener la situación antes de que ésta se desborde por completo. La llamarada en Medio Oriente, lejos de apagarse, cada vez se enciende más. Los próximos días y semanas serán determinantes para el desenlace de esta historia. La escalada en Medio Oriente tiene el potencial de encender una guerra de dimensiones catastróficas. En un mundo ya marcado por conflictos y tensiones, este nuevo episodio parece llevarnos hacia una senda de incertidumbre donde nadie puede prever las consecuencias finales. Esta historia, repito, no tiene en este episodio un fin y se sigue escribiendo incluso mientras ustedes escuchan este podcast. Por ello, no se les haga extraño que en un futuro no muy lejano retomemos el tema. Por lo pronto, permítanme una vez más agradecerles por detenerse a escucharme en este su podcast Píldoras del Saber. Gracias, muchas gracias. Espero volver a encontrarme con ustedes dentro de 8 días, como de costumbre, en un episodio más de actualidad a través de mis canales de Spotify y YouTube. Hasta pronto.